Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos de nuevo a su programa Un Momento con Jesús. En esta tarde es un honor para mí compartir con ustedes un poquito de las Escrituras, de la palabra del Señor, esa palabra viva que nuestro Padre Celestial nos ha dejado para que cada día nos fortalezca y nos llene de su Santo Espíritu. Y para eso vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 24. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por un día más que nos has regalado. Por habernos permitido, Señor, estar este momento compartiendo, Padre, una pequeña reflexión, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos. Gracias, Dios, por el techo, por los alimentos, por el aire, por el agua, por todo lo que nos das día a día, Padre, porque tú eres el que nos das todo, Señor. Gracias por estar ahí con los brazos abiertos, esperándolos cuando estamos afligidos, desesperados, que no hallamos para dónde ir. Pero ahí estás tú, Señor, esperándolos con los brazos abiertos, diciendo, vengan a mí. Y yo sé, Padre, que tú estás ahí para cada uno, Señor, que te necesita, Padre. Solo he de buscarte, amado Dios. Gracias, Padre bendito, Dios poderoso. Gracias, mi Rey, por ir delante de nosotros, peleando, Señor, nuestras batallas, Padre. Gracias, amado Dios, porque tu mano poderosa, Señor, hasta este momento ha estado con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios amado, por guiar nuestra vida cada día, por darnos fuerzas cada mañana, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, amado Dios, yo a esta hora, Padre, te pido, Señor, que ampares este momento, Señor, oh Dios poderoso. Ampara este momento, Padre bendito, Dios amado. En tus manos estamos, Señor. Gracias, Padre bendito, por lo bueno que eres cada día, Señor. Gracias por tenerlos con salud, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, es un versículo muy precioso de la Biblia, donde el Señor nos dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántas veces dudamos del poder de Dios? ¿Cuántas veces dudamos de lo que Dios puede hacer por nosotros? ¿Cuántas veces dudamos que hay alguien que nos puede sacar de todo problema, de toda índole de problema que podamos tener en esta vida? Pero a veces no lo vemos, no creemos. Y aquí claramente nos dice el Señor que todo lo que pidiéremos orando, lo recibiremos. Fíjense, hermanos, que es bien importante crear una comunión en el Señor. Crear esa relación estrecha que podemos tener con Él cuando llegamos a sus pies y sabemos que Él nos va a resolver cualquier problema, cualquier circunstancia. Pero Él quiere, hermanos, que creamos, que le creamos. Y ahí viene una palabra muy importante. Una palabra tan pequeña, una palabra de 2 letras, pero es tan importante en la vida cristiana, hermanos.
Y es la fe. Es la fe que todos debemos tener cada día. Es la fe la que mueve montañas, como dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le diría a esa montaña, muévete. Pero nos hace falta. A veces no creemos, hermanos, no creemos. Es una palabra tan pequeña, pero tan poderosa, que a veces no le tomamos importancia. No le ponemos atención. Pero la palabra fe que debemos de tener los cristianos, esa palabra se menciona tantas veces en la Biblia. Por fe se hicieron tantas cosas. Por fe se movieron los profetas, hicieron milagros. Por fe Abel ofreció sacrificio agradable a Dios. Por la fe, Noé preparó el arca de un tiempo donde no había lluvia, hermanos. De un tiempo que era resequedad en la tierra. Hasta le decían que estaba loco por lo que estaba haciendo. Pero él tenía fe. Él escuchó la voz del Señor y él tenía fe lo que iba a pasar y la promesa que el Señor le había dado, que iba a ser salvo él y su familia. Por la fe, Abraham ofreció a su hijo. Por la fe, Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Por la fe se conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Por la fe, hermanos, por la fe de tantas personas cuando el Señor Jesucristo andaba predicando. Por esa palabra tan pequeña hubo sanación. De toda índole, el Señor obró en todo aquel que tenía fe. Y eso nos pide el Señor ahora, que tengamos fe como ese granito de mostaza. Pero a veces las circunstancias no los dejan ver más allá. Las circunstancias que estamos pasando no los quita la venda de los ojos y ver que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que está a la puerta solo para que le toquemos, solo para tocarle. Dice su palabra, venid a mí todos los que estén agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Él es fiel. Él es fiel. Todo lo que está en la Biblia son las promesas del Señor. Él no miente. Solo es de creerle. Solo es de creerle, hermanos. Pero a veces vemos tan grande el problema y vemos a Dios pequeño. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no vemos cuán grande es el Dios que tenemos para poder resolver cualquier problema, cualquier circunstancia, por muy difícil que se vea? Pero si tenemos fe, si tenemos esa fe firme en el Señor se va a mover alrededor de nosotros. El Señor los va a sacar de cualquier problema que estemos pasando. El Señor va a obrar en nuestras vidas. Si no, imagínense, Pedro, de ver al Señor parado en el agua. Él dijo, yo quiero ir. Y el Señor le dijo, Pedro, ven. Pedro, ven. Para entonces Pedro tenía fe. Puso su pie en el agua y empezó a caminar. Pero al ver la inmensidad del agua, que ni él quizás creía que estaba caminando en el agua, empezó a dudar. Dudó.
¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo el Señor Jesucristo. Así nos dice el Señor ahora. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan de mi poder? Si yo he creado los cielos y la tierra. Yo he creado toda la maravilla de la tierra, todo lo que existe, los animales. Aún a nosotros mismos el Señor lo ha creado. Tantas cosas que vemos aquí en la tierra, que es tan maravillosa la creación del Señor, es tan preciosa la creación del Señor. Vemos eso y todavía dudamos. Pero el Señor lo dice, no duden, no duden. Solo crean en mí. Y a Pedro le entró la duda en ese momento. Porque el enemigo siempre va a estar al acecho. Siempre va a estar pendiente de ti. Siempre te va a susurrar al oído. Siempre te va a susurrar al oído que de ese problema no vas a salir. Ese matrimonio no se va a levantar. Ese problema financiero está difícil. Problemas con los hijos. Problemas de alcoholismo. Problemas de droga. Problemas de cualquier índole. El enemigo está diciendo, no vas a salir, no vas a salir. Pero si le creemos al Dios poderoso, si ponemos la mirada en Él, si ponemos la mirada en Él y cuando lo lleguen esos pensamientos, esos susurros, reprendámoslos, hermanos, reprendamos esos susurros que no vienen del Señor. Solo hay que estar firmes. Hay que estar firmes. Porque si dudamos, bien lo dice el Señor, si dudamos, si dudan, son como esas olas que van y vienen, que van y vienen. Y a veces, hermanos, podemos tener una enfermedad. Estamos pasando por cualquier circunstancia. Hay un momento que le creemos al Señor, le creemos, pero de repente dudamos, de repente nos llega esa duda. Y es allí, hermanos, en vez de dar un paso adelante, damos un paso atrás. Siempre que dudamos, porque eso es lo que busca el enemigo, que no avancemos en las cosas del Señor, que retrocedamos o que los quedamos ahí estancados. Pero no, hermanos, hay que seguir adelante. No hay que escuchar esos susurros. Porque vamos a ser como esas olas del mar que los compara el Señor, que van y vienen, van y vienen. Y podemos decir, ¿por qué el Señor no me sana? ¿Por qué el Señor no obra en mí? ¿Por qué si yo hago esto? Claro, podemos hacer tantas cosas. Podemos orar, podemos ayunar, podemos ir a la iglesia, podemos vigilar. Pero en cierto momento caemos en la duda. Caemos en la duda y eso no le agrada al Señor. Él dice que pidamos, pero que no dudemos. Claramente lo dice el versículo. Que todo lo que pidiéremos orando, que lo creamos. Que lo creamos como que ya sucedió o ya está en camino o ya nos va a llegar la bendición. Ya nos va a llegar la resolución de ese problema por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que creamos que lo vamos a recibir claramente y os vendrá. Ahí lo dice el Señor.
No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Tenemos que darle al Señor una oración eficaz, con fe, con fe. A veces decimos, voy a ir a la iglesia, tal vez tal cosa, tal vez el Señor me ayuda aquí, tal vez el Señor me resuelve por allá, tal vez esto, tal vez esto. No, hermanos, no digamos tal vez, no digamos tal vez. Vamos a la iglesia, vamos y declaremos el milagro con fe. Por fe lo voy a recibir, por fe. Hermanos, nosotros caminamos por fe y no por vista. Nosotros tenemos que creer en algo que no vemos, en algo que no lo tocamos. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, aquel que cree en mí y aún no me ha visto. Porque muchos lo vieron a Él. Muchos convivieron con Él, pero no le creyeron. Aún viendo lo que Él hacía, no creyeron que Él era el Mesías. No creyeron que Él era Jesucristo. No creyeron. Y nosotros somos bienaventurados, porque dice que creemos y no hemos visto nada, sino que creemos en algo que no vemos, pero lo sentimos y es tan hermoso sentir al Padre Celestial. Tenemos que tener, hermanos, una fe inquebrantable, una fe persistente. Pero todo eso, hermanos, lo podemos lograr orando. Porque el Señor los va llenando cada día. De acuerdo a cómo los vayamos metiendo con el Señor, buscándole. Esa fe va creciendo más. Esa fe se va haciendo más grande. Por eso debemos dudar. Podemos orar sin dudar. Orar sin dudar. Tenemos que hacerlo todo con esa fe inquebrantable, que a pesar de lo que veamos, a pesar que por el problema que estemos pasando, de cualquier índole, lo veamos tan difícil, pero porque lo estamos viendo con nuestros ojos carnales. Veámoslo con los ojos espirituales. Veámoslos con los ojos de Dios. Y ahí vamos a ver la mano de Dios. Ahí vamos a ver al Dios Todopoderoso. Pero debemos de quitar esas vendas y no tener fin para ver con ojos espirituales. Porque si vemos con ojos espirituales, vamos a ver todo lo que el Señor ha prometido. Porque su palabra es fiel. Él no miente, hermanos. Él no miente. Dice que Él está ahí para nosotros. Dice que Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Imagínense qué precioso. Sentirse protegido por el Dios Todopoderoso, por el Dios que nos ha creado. Qué maravilloso. La fe en Dios es la confianza que debemos de tener en Él cada día. No desmayar, seguir adelante. Tenemos que ser fuertes en todo. Y el Señor da la fuerza. Pero eso lo vamos a lograr orando, ayunando, vigilando. Para cuando llegue el día malo, estar preparados y estar firmes. Y aunque venga lo que venga, usted sabe que ha creído en un Dios poderoso. Usted sabe que ha creído en el dueño de todo.
en el que Él todo lo puede hacer. Creer realmente que Él existe, porque es diferente. Es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios es creer que existe un Dios que vino a la tierra para nuestra salvación, para perdonar nuestros pecados, que murió, que resucitó a los 3 días y que está a la diestra del Padre Todopoderoso. Ese es creerle a Dios. Pero creer en Él es muy diferente. Creer en Él, creer en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Creer que Él va delante de nosotros, quitando todo estorbo, todo tropiezo. Que Él va limpiando nuestro camino cada día. Que Él está ahí siempre con los brazos abiertos. Solo es de tocarle la puerta. Y Él está ahí esperándonos. Él es fiel. Nosotros a veces somos infieles, pero Él es fiel. Él está ahí siempre para nosotros, esperándonos. Cuando estamos pasando esas dificultades, esos problemas, ¿a quién más podemos ir? Más que solo a nuestro Padre Celestial. Porque Él nos pone paz, nos pone confianza, nos da esa fe. Precioso, precioso es creerle al Señor. Ese es creerle al Señor, hermanos. Saber que Él va a obrar en nuestra vida. Saber que Él puede resolver todos nuestros problemas. Los ejemplos, algunos ejemplos de fe, hermanos, los encontramos en Hebreos capítulo 11. Por la fe se hicieron tantas cosas. Por la fe los profetas se movieron en esas épocas porque creían en el Señor. Por la fe se hicieron tantas cosas maravillosas. Por la fe de tantas personas que creyeron en el Señor hubieron sanaciones. Y lo podemos ver en la Biblia. Podemos ver cuántas sanaciones hizo el Señor. Esas personas que solo con tocar el manto, imagínense qué fe, solo con tocar el manto del Señor eran sanados. Esas personas que Jesús solo iba pasando y habían escuchado que Él sanaba. Y así creyeron y el Señor los sanó. Sanó a los ciegos, leprosos, aún hasta levantó muertos por la fe, para que vieran el poder de Dios. ¿Y por qué desmayar, hermanos? ¿Por qué no creerle al Señor? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no seguir su camino? Es lo más maravilloso. Porque es el camino de la luz a la verdad. Es el camino que nos lleva a la salvación. Es el camino que el Señor vino a sacrificar su vida. Vino a sacrificar. Imagínense, solo pónganse a pensar qué muerte la que Él le dieron. Qué muerte la que
la que Él tuvo que pasar para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo creyéramos en Él. ¿Con qué más le podemos pagar a nuestro Padre Celestial ese gran sacrificio que hizo con nosotros? Con servirle. Y aún así le podemos pagar. Debemos de ser obedientes a su palabra. Debemos de obedecer todo lo que Él quiere y agradarle al Señor. Algunas veces Él provee tiempos de prueba, tiempos de dificultad para demostrar qué tan fieles somos en la fe. A veces nos llegan problemas, circunstancias que no las esperamos. De repente, pero el Señor lo permite. El Señor lo permite, ¿por qué? Para ver qué tan firme estamos en la fe, para ver qué tan fiel somos a Él. Y también esas pruebas y esas dificultades llegan para que seamos más fuertes, para que los fortalezcamos más en Él. Porque si no llegan esas pruebas, esas dificultades, los enfriamos. Si todo está bien, no le buscamos como debería de ser. Si todo está bien, en ocasiones no se lee la Biblia, no se ora. Pero a veces el Señor nos manda esas pruebitas para que no dejemos de buscarle, para que tengamos siempre esa relación constante con Él. Fíjense lo que dice Santiago, versículo 1, capítulo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué precioso, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor quiere que nosotros tengamos esa paciencia por medio de la fe. Porque la paciencia también va amarrada con la fe. Porque si no tenemos paciencia, no tenemos fe. No tenemos esa fe que el Señor quiere que tengamos. Porque la paciencia también no es fácil. Nosotros queremos que las cosas, cuando estamos pasando los peores momentos de nuestra vida, queremos que donde no encontramos salida, no encontramos ningún camino. El camino que tenemos es topar contra la pared. Y ya no hay caminos, pensamos nosotros. Pero no. El Señor tiene caminos para nosotros. Solo debemos de tener fe. El Señor tiene salidas para nosotros. Pero debemos de tener paciencia. Debemos de tener la paciencia que el Señor quiere. Y debe de ir acompañada de la fe. Porque si no tenemos paciencia, ¿cómo vamos a esperar en algo? Nosotros queremos que ya mañana, ¿verdad? Ya mañana. A veces yo he pasado por circunstancias, hermanos, que he dicho a veces, tierra, trágame y vomítame muy lejos de acá.
Uno quisiera en ese momento que está pasando la prueba, porque no hay salida. Momentos difíciles, momentos de llorar, de aflicción, de preocupación, de qué va a pasar mañana. Pero el Señor tiene la salida. Si Él nos resolviera ya mañana, a lo mejor nos olvidáramos de Él. Porque a veces así pasa. Cuando el Señor da una respuesta rápida, las personas se olvidan de ese milagro. Se olvidan del Señor. Algunas veces no siguen a Jesucristo a pesar de que Él les ha hecho un milagro. Pero esa paciencia, hermanos, esa paciencia nos hace permanecer en la fe, porque no importa los días que dure el proceso, la prueba, no importa, pero tenemos la fe y la paciencia. Y sabemos que un día el Señor va a obrar. Porque cuando le entregamos a Él nuestras cargas, cuando le entregamos a Él lo que llevamos aquí en la espalda, esa carga que tú sientes que ya no puedes más, vienes ese momento y se la entregas al Señor. Entrégasela al Señor. No cargues tú con esa carga. No la hagas tuya. Entrégasela. Ahí está mi Padre Celestial solo esperando. Y vas a ver qué alivio vas a sentir. No cargues con algo que no te corresponde. Solo tienes que orar y creerle al Señor. Créele. Él va a obrar en tu vida. No a tu tiempo. Como le decía, que uno quiere ya mañana, pero no. Mientras no se cumpla el proceso del Señor, lo que Él quiere con nosotros, mientras no se cumpla la finalidad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios poderoso, vamos a estar en la prueba y en el proceso. ¿Pero qué los va a fortalecer? La oración, leer la Biblia, llenarlo de la palabra del Señor, llenarlo de las Escrituras. Lee la Biblia. La Biblia, este libro sagrado, hermanos, este libro sagrado es el manual para nosotros vivir aquí en la tierra. Aquí dice cómo tenemos que conducirnos aquí en la tierra. No tenemos que andar preguntándole a nadie cómo debemos vivir. Más que acá está todo. Aquí están respuestas a tus problemas. Respuesta. ¿Qué hacer en los peores momentos? Aquí está todo, hermanos. Solo léela. Léela. Y ahí encontrarás todas las promesas del Señor. Y Él dice que no lo va a dejar. No lo va a abandonar. Solo ten fe. Ten fe. Aunque las cosas a veces se vean más difíciles. Porque a veces cuando estamos en el Señor, cuando seguimos a Jesucristo, se supone que ya no hay problemas, que ya no hay dificultades. Pero siempre llegan. Pero a diferencia que ya no estamos solos. Hay un Dios todopoderoso que va con nosotros. Hay un Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas. Hay un Dios que te dice a esta hora, hijo, hija,
aquí estoy. Búscame, búscame. ¿Por qué peleas tú solo? ¿Por qué vas tú sola en esta vida? Sos mi hijo, sos mi hija. Pero nosotros decidimos qué camino tomar. Pero el Señor siempre está ahí. Y Él te dice a esta hora que le creas, que tengas fe. Esa fe inquebrantable, esa fe que mueve montañas, esa fe que pasa todo entendimiento, esa fe que a veces no se comprende, que podemos ver todo negro alrededor de nosotros, pero hay que seguir adelante. No escuches la voz del enemigo, no le escuches, solo tienes que doblar rodilla y ahí está Él para ti. No te canses de buscarle, no te canses, hermano, porque es al único que podemos ir en nuestros problemas. Solo a Él podemos ir, a nadie más. El amigo fiel es nuestro Dios Todopoderoso. Él no te va a fallar. Muchos buscamos otras alternativas. Queremos actuar por nuestra propia cuenta. Pensamos que nosotros lo podemos todo. Y dejamos al Dios Todopoderoso de al lado. ¿Por qué apartarlo? ¿Por qué nos apartamos de su camino? ¿Por qué nos apartamos de Él? Si Él es el que nos da todo. Él te tiene con salud. Él tiene bien a tus hijos. Él te ha dado esos hijos preciosos. Él te ha dado una esposa, un esposo. Él te da todo cada día. ¿Por qué no creerle? Créele al Señor. Cree que Él todo lo puede en este mundo. Él venció la muerte. Él ya venció el mundo. Y por eso nosotros ya vencimos también. Nosotros ya vencimos. Y no tengas miedo. No tengas miedo a nada. Adelante. Adelante. Sigue. No retrocedas. Si ya estás en los caminos del Señor y puedes decir, pero en los caminos del Señor las cosas son más difíciles. Hay más problemas. Pero como les decía anteriormente, ya no estás solo. Ya no peleas por tu propia cuenta. Ya hay alguien que va delante de ti peleando las batallas. Ya hay alguien que responde por ti. Y aunque el enemigo se quiera levantar, el Señor no lo va a permitir. Porque Él te cuida. Él te protege. Dice el Salmo 91 que estamos bajo sus alas, sus hijos. Bajo la sombra del Omnipotente estamos. ¿De qué te preocupas? No te preocupes. El Señor está contigo. Él te va a resolver cualquier problema. Solo ten fe. Créele al Señor. Créele. Es maravilloso, hermanos. Yo he podido ver el poder de Dios. Y con certeza y con seguridad les puedo decir, yo he visto el poder de Dios obrar en mi vida. Yo lo he visto. Y por eso tengo esa fe en Él. Tengo esa fe inquebrantable. A veces llegan dudas.
Pero en ese mismo momento, hermanos, hay que orar. Hay que orar. No hay que permitir que esa duda llegue, porque no son del Señor. Así que adelante, queridos hermanos. Fuerzas y adelante, que Dios no te va a desamparar. Él ya te eligió. Él ya te eligió para algo, para un propósito. Sigue adelante. Es la invitación que te hace el Señor Jesucristo. Sigue adelante. No desmayes. Bueno, queridos hermanos, esta ha sido esta pequeña reflexión que les he compartido en esta tarde. Espero que algo, ¿verdad?, se nos haya quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, que no debemos desmayar, que tan solo tengamos esa fe como un granito de mostaza. Es una palabra tan poderosa. Fe, fe. Imagínense cuántas veces no se pronuncia en la Biblia, cuántas veces está escrita. Tan chiquita la palabra, 2 letras, pero poderosa, hermanos. Es la que se mueve en nuestra vida, la fe. Fe para todo lo que hagamos. Fe para todo, sin excepción. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a orar para finalizar esta pequeña reflexión. Amado Dios, gracias, Padre bendito, por haberme permitido este precioso momento, Señor. Gracias, Padre bendito, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta pequeña reflexión, Señor, que va a llegar, Señor, a todo aquel, Señor, que está debilitado, Padre. A todo aquel, Señor, que tiene duda, Padre. A todo aquel, Señor, que todavía no cree que tú vas a obrar en su vida, Padre amado. Oh Dios poderoso, yo a esta hora, Señor, yo pongo en tus manos, Señor, a estos hermanos, Señor, que a veces les visita la duda, Señor. Oh Dios, deposita esa fe, Señor, agrándales la fe, Padre, así como me la has agrandado a mí, Señor. Ayúdales, Padre. Oh Dios poderoso, si hay algún hermano, Señor, que esté enfermo, Padre, oh Dios amado, sea usted, Señor, en este momento poniendo su mano poderosa, Padre. Sea usted, mi Dios amado, sanando, Padre, cualquier enfermedad, Señor. Cualquier dolor, Padre. Sea usted, mi Dios amado, en este momento, Padre. Cualquier problema, Señor, que estén pasando, Señor, sea usted, Padre, confortándoles, dándoles fuerzas, poniendo, Padre, esa confianza en usted, poniendo esa fe, Padre, que usted va a obrar en sus vidas, amado Dios. Sea usted con ellos, Padre, bendígales, guárdeles, bendiga sus hogares, Señor. Oh Dios poderoso, yo los pongo en tus manos, Señor. Yo los pongo en tus manos porque no hay mejor lugar, Padre, que estar en tus manos, Señor. Padre bendito, Dios poderoso, bendiga a los niños, Señor. Bendígalos, Padre, oh Dios amado. Sea usted obrando en cada hogar, Señor, de todo aquel, Padre, que escuche, Padre, esta pequeña reflexión, Señor. Sea usted obrando en su vida, Padre. Si están pasando por problemas matrimoniales, Señor, sea usted obrando en su vida, Padre, algún problema con un hijo, Padre. Sea usted moviéndose con ellos, amado Rey.
Grande y poderoso es usted, Padre. Oh Dios amado, yo te clamo a esta hora, Señor, por mis hermanos, Señor. Ayúdeles cada día, Señor. Ayúdelos, Padre. Yo los deposito en su mano poderosa, Señor, y quedan bajo su cobertura, amado Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y así, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta pequeña reflexión. Dios me les bendiga poderosamente y nos vemos hasta la próxima.